Vivimos en un mundo que nunca se detiene. Cada día nos enfrentamos a agendas apretadas, notificaciones constantes y un flujo interminable de demandas que parecen absorber toda nuestra energía. Nos enseñan que la velocidad es sinónimo de éxito y que detenernos es perder tiempo. Pero, ¿y si todo eso fuera una ilusión? Este libro nace de una verdad simple pero poderosa. Pausar no es rendirse, es recargarse. Cuando aprendemos a detenernos, abrimos espacio para respirar, pensar, sentir y reconectar con lo que realmente importa. Cada pausa nos regala claridad, calma y fuerza y nos permite actuar desde la plenitud, no desde el agotamiento. Aquí no encontrarás teorías abstractas ni fórmulas mágicas. Encontrarás herramientas prácticas, reflexiones y ejercicios que te enseñarán a escuchar tu cuerpo, tu mente y tu corazón. Te invito a descubrir cómo unas simples pausas pueden transformar tu rutina, tus relaciones y tu bienestar. Prepárate para un viaje hacia la quietud, un recorrido donde aprenderás a decir alto sin culpa, a crear momentos de respiro en medio del caos y, sobre todo, a convertir la pausa en un acto de sanación. Porque detenerse no es retroceder, es avanzar con fuerza renovada. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El arte de detenerse. Vivimos en un mundo que parece girar a una velocidad vertiginosa, donde cada segundo está cargado de obligaciones, compromisos, tareas y estímulos constantes que nos arrastran sin darnos tiempo para respirar, para pensar o simplemente para estar. Aprender a detenerse no es un lujo ni un acto de pereza, sino una habilidad fundamental para recuperar nuestra energía, nuestra claridad mental y nuestro bienestar emocional. Porque detenerse es la puerta hacia la autocomprensión y la regeneración, y sin ella, el cuerpo y la mente comienzan a desgastarse, a perder el rumbo y a olvidar lo que significa vivir con plenitud. Detenerse no implica renunciar a la vida, ni escapar de nuestras responsabilidades, sino reconocer que somos humanos, no máquinas, que necesitamos silencio, pausa y espacio para reorganizar nuestras ideas y nuestras emociones, para mirar alrededor y dentro de nosotros mismos con atención, sin la presión de la inmediatez, sin la sensación constante de que el tiempo se nos escapa. El arte de detenerse consiste en aprender a escuchar las señales que nos envía nuestro cuerpo, la fatiga que aparece sin avisar, el estrés que se acumula como una nube gris sobre nuestra mente, la ansiedad que nos hace correr sin dirección. Porque cuando aprendemos a atender estas señales y a responder con una pausa consciente, descubrimos que nuestra energía se renueva, nuestra creatividad florece y nuestra capacidad de tomar decisiones se vuelve más clara y acertada. No se trata solo de parar físicamente, de sentarse o cerrar los ojos, sino de cultivar una pausa interna, una quietud mental que nos permita observar, reflexionar y reconectar con lo que realmente importa, con nuestros valores, nuestras emociones y nuestras prioridades. Porque solo cuando nos detenemos podemos reconocer lo que hemos logrado, lo que necesitamos cambiar y lo que deseamos para nuestro futuro. Aprender a detenerse también implica la resistencia interna que todos llevamos, esa voz que nos dice que no hay tiempo, que si te detienes te quedas atrás, porque vivimos inmersos en una cultura que glorifica la ocupación constante y el hacer sin descanso. Y debemos entender que la pausa es una forma de sabiduría, una estrategia de supervivencia y un acto de amor propio, y que cada momento que dedicamos a detenernos es una inversión en nuestra salud, en nuestra productividad y en nuestra felicidad. El arte de detenerse nos enseña que el tiempo no es un enemigo, ni un recurso que debemos exprimir hasta la última gota, sino un aliado que podemos utilizar con inteligencia, que nos permite crear espacio para el descanso, la reflexión, la contemplación y la conexión con nosotros mismos y con los demás. Y que una vida equilibrada no se mide por la velocidad con la que hacemos las cosas, sino por la calidad con la que vivimos cada instante, por la atención que ponemos en nuestras acciones, por la conciencia que desarrollamos en cada respiración, en cada pensamiento y en cada decisión. Detenerse también nos brinda la oportunidad de cultivar la gratitud, de valorar los pequeños momentos, de observar la belleza en lo cotidiano y de reconectar con la naturaleza, con la familia, con los amigos y con nuestro propio ser. Porque cuando estamos en pausa, nuestro mundo interior y exterior se vuelve más claro, más armonioso y más profundo.
El arte de detenerse, en última instancia, es un acto de valentía, porque implica desafiar la prisa, cuestionar la urgencia, resistir la presión de la productividad constante y elegir conscientemente el bienestar sobre la acumulación de tareas. Y cuando lo hacemos, descubrimos que detenernos no solo nos sana, sino que nos fortalece, nos permite ver el panorama completo, nos conecta con nuestra esencia y nos enseña que la verdadera eficacia y la verdadera felicidad no están en correr sin parar, sino en avanzar con conciencia, con equilibrio y con el corazón abierto, porque cada pausa nos acerca a nuestra mejor versión y nos recuerda que somos seres humanos destinados a vivir, a sentir, a pensar y a amar, y que detenerse es el primer paso para hacerlo plenamente. Capítulo 2. El costo de no parar. Cuando elegimos ignorar la necesidad de detenernos, cuando nos dejamos arrastrar por el ritmo vertiginoso de la vida moderna, comenzamos a pagar un precio que a menudo no reconocemos hasta que los síntomas se vuelven imposibles de ignorar, y este costo no se limita únicamente al cansancio físico, sino que se extiende a cada rincón de nuestra existencia, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestra creatividad e incluso nuestro propósito en la vida. La falta de pausa nos empuja a vivir de manera automática, como si fuéramos marionetas de la urgencia, moviéndonos de una tarea a otra sin detenernos a cuestionar si lo que hacemos realmente tiene sentido o nos acerca a lo que valoramos y deseamos profundamente. Vivir así significa ignorar las señales que nuestro cuerpo nos envía: dolores de cabeza persistentes, tensión muscular, insomnio, fatiga constante, ansiedad que sube y baja como olas sin control, irritabilidad ante estímulos mínimos, desconexión emocional con quienes amamos, pérdida de motivación, sensación de vacío y una incapacidad creciente para disfrutar de los pequeños momentos que, paradójicamente, son los que le dan sentido a la vida. Cada día que no nos detenemos, acumulamos estrés crónico, que es como una presión silenciosa que corroe lentamente nuestro bienestar, afectando nuestro sistema inmunológico, nuestro equilibrio hormonal, nuestra memoria y nuestra capacidad de concentración. Y con el tiempo, esa urgencia constante deja de ser solo un estado de agotamiento y se transforma en enfermedad, en desconexión emocional, en relaciones desgastadas, en sueños aplazados y en oportunidades perdidas que ya no regresarán. Pero el costo de no parar no es únicamente físico o mental, también es espiritual y emocional, porque al vivir sin pausas dejamos de escuchar nuestra propia voz interior, nos desconectamos de nuestras emociones más profundas y nos olvidamos de lo que nos hace sentir vivos, de aquello que realmente nos mueve, nos inspira y nos conecta con la esencia de quienes somos. Y esa desconexión genera un vacío que intentamos llenar con distracciones, trabajo excesivo, consumo constante, redes sociales, hábitos automáticos que solo simulan ocupación y sensación de logro, pero que en realidad no nutren nuestra alma ni nos acercan a la vida que queremos construir. Cuando ignoramos la pausa, nuestras relaciones también pagan un precio, porque el cansancio, la irritabilidad y la desconexión emocional se proyectan en quienes nos rodean. Dejamos de escuchar, de acompañar, de compartir con atención y profundidad, y así, lentamente, vamos construyendo distancia con las personas que más nos importan, porque estamos demasiado ocupados con el hacer como para atender al ser. La falta de pausa nos roba creatividad y claridad, porque la mente sobrecargada no puede pensar con lucidez ni generar ideas nuevas. Las soluciones simples se vuelven difíciles de encontrar, las decisiones se vuelven apresuradas y erráticas, y nuestra capacidad de innovación se ve limitada, porque solo en el silencio, en la quietud, en el espacio que creamos al detenernos, pueden surgir las conexiones inesperadas, las intuiciones poderosas y la inspiración que da sentido a lo que hacemos. Ignorar la necesidad de detenernos también afecta nuestra relación con el tiempo. Vivimos atrapados en un futuro inalcanzable, preocupados por lo que sigue, por lo que debemos hacer, por lo que tenemos que lograr, sin disfrutar del presente, sin saborear los instantes que realmente componen nuestra vida. Y así, aunque cumplamos metas y tareas, nos sentimos vacíos, porque el verdadero valor de la vida no está en la acumulación de logros, sino en la conciencia con la que vivimos cada experiencia, en la atención que ponemos en cada acción, en la profundidad con la que sentimos y en la conexión que mantenemos con nosotros mismos y con los demás.
Detenerse entonces deja de ser una opción y se convierte en una necesidad urgente, porque el costo de no hacerlo se manifiesta no solo en síntomas visibles, sino en una erosión silenciosa de nuestra vitalidad, nuestra alegría y nuestra humanidad. Es el precio que pagamos por ignorar que somos seres complejos, que necesitamos descanso, reflexión, silencio, conexión y cuidado, y que la vida no es un maratón sin fin, sino un viaje que requiere equilibrio, atención y respeto por nuestros propios límites. Reflexionar sobre este costo es el primer paso para reconocer que detenerse no es un lujo ni un acto de debilidad, sino una estrategia consciente de supervivencia, de recuperación y de crecimiento, porque cada pausa que nos permitimos, aunque breve, comienza a contrarrestar los efectos acumulativos del ritmo acelerado, nos devuelve claridad mental, calma emocional y una sensación renovada de energía, y nos recuerda que somos dueños de nuestro tiempo y de nuestra atención, y que podemos decidir conscientemente cuándo actuar, cuándo descansar y cuándo simplemente ser. Entender el precio de no parar nos confronta con la realidad de que vivir sin pausa no es sostenible, que tarde o temprano el cuerpo y la mente exigirán un alto, y que mientras más tiempo ignoramos esa necesidad, más difícil se vuelve recuperar el equilibrio perdido. Y esta comprensión nos invita a replantear nuestra relación con la productividad, con la ocupación, con el tiempo y con nosotros mismos, y nos muestra que detenerse no solo es un acto de autocuidado, sino un acto de sabiduría, un gesto de respeto hacia nuestra propia vida y hacia la vida de quienes nos rodean, porque solo cuando aprendemos a pausar, a escuchar y a reconectar, podemos vivir de manera plena, consciente y auténtica, evitando así el precio doloroso que conlleva vivir sin pausa, un precio que no siempre es reversible y que nos recuerda que cada momento de silencio y descanso es un acto de sanación, de regeneración y de amor propio, y que cada pausa nos acerca un poco más a la vida que verdaderamente deseamos vivir. Capítulo 3. La pausa como medicina natural. La pausa, aunque muchas veces subestimada o ignorada, es una medicina poderosa que no se encuentra en farmacias ni requiere recetas. Es una cura que surge de nuestro propio cuerpo, mente y espíritu, y que actúa silenciosamente restaurando la energía, equilibrando emociones y fortaleciendo nuestra claridad mental. Cada pausa consciente es un acto de sanación que permite que nuestro organismo se recupere del desgaste diario, que nuestras neuronas se recalibren, que nuestras emociones encuentren equilibrio y que nuestra percepción del mundo vuelva a alinearse con la realidad en lugar de permanecer distorsionada por la tensión, la prisa y la sobrecarga. Cuando nos detenemos de manera intencional, incluso por breves momentos, activamos procesos internos que promueven la reparación celular, la regulación del sistema nervioso, la disminución del cortisol y otros indicadores de estrés, y generamos un efecto positivo en nuestra presión arterial, nuestro ritmo cardíaco y nuestra capacidad respiratoria, porque el cuerpo humano está diseñado para alternar entre actividad y reposo, y cuando ignoramos esta necesidad natural, se desencadenan desequilibrios que con el tiempo afectan nuestra salud integral, tanto física como emocional y mental. La pausa funciona como un antídoto contra la saturación sensorial y la sobrecarga cognitiva, porque nos permite desconectarnos de estímulos externos, de la exigencia constante de atención, de la necesidad de responder inmediatamente a mensajes, correos o notificaciones y regresar a un estado de claridad en el que nuestras decisiones ya no dependen del impulso ni de la urgencia, sino de la reflexión consciente y del discernimiento profundo. Es fascinante cómo incluso unos minutos de pausa pueden reconfigurar nuestra percepción del tiempo y del espacio, recordándonos que no estamos obligados a vivir en modo automático, sino que podemos elegir conscientemente cuándo actuar y cuándo detenernos, y que en esa elección reside el poder de transformar nuestra experiencia diaria. La pausa, como medicina natural, también actúa sobre nuestras emociones, porque nos brinda un espacio para observar lo que sentimos sin juzgarnos, para aceptar la vulnerabilidad, para reconocer el agotamiento, la frustración, la ansiedad o la tristeza, y para permitir que estos estados se procesen y se integren en lugar de acumularse y convertirse en un peso silencioso que afecta nuestro bienestar y nuestra capacidad de relacionarnos con otros.
Cuando nos detenemos, podemos darnos cuenta de patrones de comportamiento que nos perjudican, de pensamientos repetitivos que nos desgastan y de hábitos que no nos sirven, y en esa conciencia comienza la verdadera transformación, porque solo al observarnos con atención y compasión podemos tomar decisiones que nos acerquen a la salud, la tranquilidad y la plenitud. Esta medicina natural no requiere rituales complejos ni tiempo interminable. Puede manifestarse en una respiración profunda y consciente, en unos segundos de atención plena al cuerpo y sus sensaciones, en caminar lentamente mientras se siente el contacto de los pies con el suelo, en escuchar el sonido del viento, del agua o del canto de los pájaros, o incluso en cerrar los ojos durante un momento y permitir que la mente se aquiete, sin forzar nada, simplemente dejando que el cuerpo y la mente se recarguen. La pausa funciona como un regulador natural del sistema emocional, calmando la ansiedad, reduciendo la irritabilidad y fomentando una mayor paciencia y tolerancia con nosotros mismos y con los demás, porque al detenernos aprendemos a crear un espacio entre estímulo y reacción, y ese espacio es donde surge la libertad para elegir cómo queremos responder en lugar de reaccionar de manera automática e inconsciente. Además, la pausa fortalece nuestra creatividad, porque la mente saturada rara vez puede generar ideas originales o soluciones innovadoras. En cambio, cuando nos permitimos detenernos, cuando dejamos que los pensamientos se calmen y se reorganicen, emergen nuevas conexiones, intuiciones y perspectivas que no serían posibles en medio del caos constante. Es por esto que la pausa se convierte en una medicina preventiva, que no solo actúa sobre los efectos visibles del estrés, el agotamiento o la fatiga, sino que protege nuestra salud a largo plazo, previniendo enfermedades asociadas con la sobrecarga crónica, fomentando el equilibrio emocional y fortaleciendo nuestra resiliencia frente a los desafíos de la vida. Pero más allá de sus efectos físicos y mentales, la pausa como medicina natural también tiene un componente profundo y espiritual, porque nos permite reconectar con nuestra esencia, con nuestra identidad, con aquello que nos da sentido y propósito. Nos recuerda que somos más que tareas, más que responsabilidades, más que agendas y obligaciones, y nos invita a vivir de manera consciente, apreciando la belleza de los pequeños momentos, la profundidad de los silencios y la riqueza de nuestras emociones. Cada pausa se convierte así en un acto de amor propio, un gesto de cuidado hacia nuestra salud integral y un recordatorio de que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu necesitan espacio para regenerarse, para integrarse y para florecer. Porque solo cuando nos detenemos podemos realmente sentir la vida, comprenderla y responder a ella de manera plena, equilibrada y consciente. La pausa, entonces, no es un lujo ni una indulgencia, es una medicina natural, accesible en cualquier momento, poderosa en sus efectos y transformadora en su alcance, y aprender a utilizarla conscientemente es aprender a vivir de manera más saludable, más sabia y más auténtica, porque cada pausa es un acto de sanación, de restauración y de reconexión con nosotros mismos y con la vida que deseamos construir. Capítulo 4. Mitos sobre descansar. Desde temprana edad nos enseñan a valorar la productividad, la ocupación constante y la rapidez como indicadores de éxito y de valía personal, y es precisamente en este contexto cultural que surgen los mitos más persistentes sobre descansar, creencias que nos han llevado a subestimar, ignorar e incluso culparnos por la necesidad natural de pausar, y que afectan nuestra relación con el tiempo, con nuestra energía y con nuestro bienestar integral. Uno de los mitos más arraigados es que descansar es sinónimo de pereza, que aquellos que se detienen son flojos o menos capaces, y que mientras más ocupados estemos, más valiosos y admirables somos. Este mito ignora por completo la evidencia científica y la experiencia humana que demuestran que la pausa, lejos de ser una pérdida de tiempo, es un mecanismo indispensable para la recuperación, la claridad mental y la eficacia sostenida. Otro mito común sostiene que no hay tiempo para descansar,
que el mundo exige acción constante y que cualquier momento dedicado a detenernos es un lujo que no podemos permitirnos. Sin embargo, esta creencia convierte nuestras vidas en una carrera infinita, en la que agotamos nuestros recursos físicos, mentales y emocionales hasta llegar al punto de ruptura, sin reconocer que la verdadera productividad y creatividad surgen precisamente cuando integramos momentos de descanso conscientes y regeneradores. Otro mito común sostiene que no hay tiempo para descansar, que el mundo exige acción constante y que cualquier momento dedicado a detenernos es un lujo que no podemos permitirnos. Sin embargo, esta creencia convierte nuestras vidas en una carrera infinita en la que agotamos nuestros recursos físicos, mentales y emocionales hasta llegar al punto de ruptura, sin reconocer que la verdadera productividad y creatividad surgen precisamente cuando integramos momentos de descanso conscientes y regeneradores. También está el mito de que dormir más es suficiente, como si el sueño por sí solo pudiera compensar la falta de pausas durante el día. Esta visión es limitada porque la recuperación integral no depende únicamente de las horas de sueño, sino de la calidad de nuestra atención, de los espacios de quietud, de la conciencia con la que vivimos cada momento y de la capacidad de escuchar y atender nuestras necesidades físicas, emocionales y mentales a lo largo de la jornada. Otro mito poderoso es que descansar nos hace menos competitivos, que quienes se detienen pierden ventaja frente a los demás, y que solo el esfuerzo ininterrumpido garantiza éxito y reconocimiento. Esta creencia está profundamente arraigada en la cultura del rendimiento y del logro externo, y nos desconecta de nuestra inteligencia interna, de nuestra creatividad y de nuestra capacidad de decisión reflexiva. Porque las personas que saben integrar pausas conscientes suelen ser más eficientes, más equilibradas y más capaces de generar resultados sostenibles, mientras que quienes ignoran la pausa suelen caer en el agotamiento, la falta de claridad y la improductividad disfrazada de ocupación. Otro mito que limita nuestra relación con el descanso es que detenerse es aburrido o carece de propósito. Muchas veces confundimos la quietud con la inactividad y no comprendemos que en el silencio y en la pausa se gesta la introspección, la creatividad y la conexión profunda con nosotros mismos y con los demás, y que estos momentos son en realidad los que nutren nuestro sentido de propósito, nuestra resiliencia emocional y nuestra capacidad de vivir plenamente. Además, existe la creencia de que descansar es un privilegio de quienes ya lo tienen todo resuelto, como si las personas ocupadas, estresadas o con responsabilidades significativas no tuvieran derecho a pausar, y esto genera culpa y autoexigencia excesiva que alimentan el ciclo de estrés y sobrecarga. En realidad, todos necesitamos pausas, sin importar nuestra posición, nuestras responsabilidades o nuestra edad, porque la vida exige equilibrio, no sacrificio constante. La acumulación de estos mitos genera un patrón cultural y personal que nos impide escuchar nuestras necesidades reales y nos conduce a ignorar señales claras de agotamiento, estrés crónico y desconexión emocional. Nos enseñan a priorizar lo externo sobre lo interno, a valorar la acción por encima de la reflexión y a medir nuestra valía por la cantidad de tareas completadas en lugar de por la calidad con la que vivimos cada experiencia. Romper estos mitos requiere conciencia y valentía, porque implica cuestionar lo que siempre nos han enseñado, desafiar expectativas externas y reconfigurar nuestra relación con el tiempo, con la productividad y con el autocuidado. Implica aceptar que descansar no es un acto egoísta, sino un acto de sabiduría y amor propio, que nos permite estar presentes, ser creativos, resolver problemas de manera más efectiva y mantener relaciones más saludables y significativas. La reflexión sobre los mitos del descanso también nos permite comprender que la pausa no es un escape, sino una estrategia de supervivencia y de plenitud, un recurso que nos conecta con nuestra capacidad de resiliencia, con nuestra inteligencia emocional y con la profundidad de nuestra existencia, y que cada momento dedicado a detenernos es una inversión en nuestra salud, nuestra claridad mental y nuestro bienestar emocional.
Cuestionar estos mitos nos libera de la autoexigencia excesiva, nos permite priorizar la calidad sobre la cantidad y nos enseña a integrar la pausa como un hábito vital, natural y necesario, porque cuando comprendemos que descansar no es perder tiempo sino ganarlo, que la pausa no es debilidad sino fortaleza y que detenerse no nos hace menos sino más humanos, podemos comenzar a vivir de manera más consciente, equilibrada y plena, aprovechando cada instante para conectar con nosotros mismos, con los demás y con el sentido profundo de nuestra vida, y descubriendo que la verdadera salud, la creatividad y la satisfacción surgen cuando aprendemos a escuchar nuestras necesidades, respetar nuestros límites y reconocer que la pausa es una medicina natural que cura, transforma y renueva desde adentro hacia afuera. Así, el descanso deja de ser un mito o una indulgencia y se convierte en un acto de sabiduría, un gesto de autocuidado y un camino hacia la vida que realmente queremos vivir, donde el ritmo de nuestras acciones se equilibra con la profundidad de nuestros silencios y donde la energía, la claridad y la alegría no son efímeras, sino sostenibles, porque la pausa consciente nos enseña que cuidar de nosotros mismos es el primer paso para cuidar de nuestra vida y de todo lo que nos rodea. Capítulo 5. El cuerpo pide silencio. Nuestro cuerpo es un maestro silencioso, un indicador fiel de cómo estamos viviendo, de lo que estamos ignorando y de lo que necesitamos. Y cuando no le prestamos atención, cuando seguimos corriendo y acumulando responsabilidades sin escuchar sus señales, comienza a enviar avisos que, a menudo, pasamos por alto hasta que se vuelven difíciles de ignorar. Dolores persistentes, fatiga constante, tensión muscular, alteraciones del sueño, cambios de apetito, malestares digestivos, palpitaciones, irritabilidad y ansiedad son solo algunas de las maneras en que nuestro cuerpo nos recuerda que necesita pausa, que requiere silencio y descanso. Porque el organismo humano no está diseñado para un ritmo ininterrumpido de actividad, sino para alternar entre acción y reposo, entre movimiento y quietud, entre esfuerzo y regeneración. Y cuando ignoramos estas necesidades naturales, pagamos un precio que se refleja en nuestra salud física, emocional y mental. Escuchar al cuerpo significa aprender a reconocer estas señales, a interpretar los mensajes que nos envía, a identificar el cansancio no como una debilidad, sino como una alarma, como un recordatorio de que necesitamos detenernos, respirar y reconectar con nosotros mismos. Y esta escucha consciente nos permite tomar decisiones que favorecen nuestro bienestar integral, desde ajustar nuestra rutina diaria hasta implementar hábitos de descanso y autocuidado, que previenen el agotamiento y fomentan la vitalidad sostenida. El cuerpo pide silencio no solo cuando estamos físicamente fatigados, sino también cuando nuestra mente está saturada y nuestras emociones se encuentran fuera de equilibrio. El estrés acumulado genera tensión muscular, contracturas, dolores de cabeza, problemas digestivos y alteraciones del sueño. Y al ignorar estas manifestaciones, perpetuamos un ciclo de sobrecarga que afecta nuestra capacidad de pensar con claridad, de tomar decisiones acertadas y de relacionarnos de manera saludable con quienes nos rodean. La pausa física se convierte entonces en un acto de sanación, porque al detenernos permitimos que la respiración se haga más profunda y natural, que la circulación se regule, que los músculos se relajen, que la mente se aquiete y que las emociones encuentren un espacio para ser observadas y procesadas. Y en ese silencio consciente, el cuerpo comienza a regenerarse, a recuperar energía y a restaurar su equilibrio interno, recordándonos que el bienestar integral es un estado que se construye día a día, momento a momento, a través de la atención plena a nuestras necesidades físicas, emocionales y mentales. Reconocer que nuestro cuerpo pide silencio también implica comprender que cada señal de fatiga o malestar no es un obstáculo, sino una guía, un mapa que nos orienta hacia los cambios que necesitamos implementar en nuestra vida, hacia la integración de la pausa como un hábito indispensable, hacia la conciencia de que vivir sin detenernos no es una prueba de resistencia ni un mérito, sino un camino que inevitablemente conduce al agotamiento y a la desconexión de nosotros mismos.
Escuchar al cuerpo requiere práctica, atención y valentía, porque nos desafía a cuestionar la cultura de la prisa, la sobrecarga y la productividad constante. Nos invita a redefinir el éxito, no como la acumulación de logros externos o la capacidad de mantenernos ocupados, sino como la habilidad de vivir de manera equilibrada, consciente y saludable, respetando nuestros ritmos naturales y atendiendo a las señales que nos indican cuándo debemos parar, cuándo debemos descansar y cuándo debemos reconectar con nuestra esencia. El cuerpo pide silencio también como un recordatorio de nuestra fragilidad y nuestra humanidad. Nos muestra que no somos máquinas capaces de funcionar indefinidamente sin interrupción, sino seres vivos que necesitamos ciclos de actividad y descanso, que nuestra energía es finita y que la regeneración es un proceso continuo que requiere tiempo, atención y respeto. Ignorar estas necesidades nos lleva a una desconexión progresiva con nosotros mismos, nos hace insensibles a nuestras emociones, nos vuelve reactivos en lugar de reflexivos, nos aleja de nuestra capacidad de disfrutar del presente y nos hace vulnerables a enfermedades físicas y mentales que podrían haberse prevenido si hubiéramos atendido oportunamente las señales del cuerpo. Aprender a detenerse, a crear espacios de silencio físico y mental, a respirar profundamente, a estirar los músculos, a caminar sin prisa, a observar las sensaciones internas, a sentir el pulso de la vida dentro de nosotros, es un acto de autocuidado, un gesto de respeto hacia nuestra existencia y un camino hacia la recuperación integral. Es comprender que el bienestar no se alcanza mediante la negación del cansancio, sino mediante la integración consciente de pausas que permitan al cuerpo, a la mente y al espíritu sincronizarse y restablecer su equilibrio natural. Cada pausa que otorgamos a nuestro cuerpo, cada momento en que escuchamos sus necesidades, tiene un efecto acumulativo que se refleja en nuestra vitalidad, nuestra claridad mental, nuestra estabilidad emocional y nuestra capacidad de relacionarnos de manera auténtica y saludable. Es un recordatorio de que el cuidado de uno mismo no es un lujo ni un acto de egoísmo, sino una condición indispensable para vivir de manera plena, creativa y consciente, porque solo cuando atendemos a nuestra propia voz interior, podemos responder a las demandas del mundo desde la fuerza, la calma y la claridad, y no desde la reacción impulsiva, la fatiga o la desconexión. El cuerpo pide silencio y atención, nos pide respeto, nos pide presencia, nos recuerda que somos un sistema complejo en el que cada elemento está interconectado y que el equilibrio no surge por accidente, sino por la práctica consciente de detenernos, escuchar, sentir y regenerar. Y cuando comprendemos esto, la pausa deja de ser una opción y se convierte en un acto de sabiduría profunda, en un puente hacia la salud integral y en una forma de vivir con mayor conciencia, presencia y plenitud, porque la vida se experimenta plenamente cuando el cuerpo, la mente y el espíritu están alineados, y esta alineación solo es posible cuando aprendemos a detenernos y a escuchar el lenguaje silencioso de nuestro propio ser. Capítulo 6. La mente que respira. Nuestra mente, al igual que nuestro cuerpo, tiene un ritmo natural que necesita pausas, espacios de respiro y momentos de quietud para funcionar de manera óptima. Y cuando ignoramos esta necesidad, cuando llenamos cada instante con pensamientos acelerados, preocupaciones, planes, tareas y estímulos externos, comenzamos a experimentar una sobrecarga mental que se manifiesta en estrés, ansiedad, confusión, irritabilidad y dificultad para concentrarnos. Y cuando ignoramos esta necesidad, cuando llenamos cada instante con pensamientos acelerados, preocupaciones, planes, tareas y estímulos externos, comenzamos a experimentar una sobrecarga mental que se manifiesta en estrés, ansiedad, confusión, irritabilidad y dificultad para concentrarnos. Y es precisamente en estos momentos cuando aprender a respirar conscientemente se convierte en una herramienta fundamental para recuperar claridad, equilibrio y conexión con nuestro propio ser. Respirar no es únicamente un acto fisiológico que mantiene nuestra vida, es un puente entre la mente, el cuerpo y las emociones, un ancla que nos permite detener la corriente constante de pensamientos automáticos y observar nuestra mente con mayor claridad y conciencia.
un recurso que nos devuelve al presente, nos conecta con nuestra respiración, nos permite percibir nuestras sensaciones físicas y nos ofrece un espacio para reflexionar antes de reaccionar. La mente que respira reconoce que no todos los pensamientos requieren atención inmediata, que no todas las emociones necesitan ser reprimidas ni actuadas de inmediato, y que la claridad mental surge cuando somos capaces de crear un espacio entre estímulo y respuesta, un momento en el que podemos observar, discernir y elegir conscientemente cómo queremos actuar, qué queremos sentir y a qué vamos a prestar nuestra atención. Porque nuestra energía mental es finita y la manera en que la utilizamos determina nuestra calidad de vida, nuestra creatividad y nuestra capacidad de tomar decisiones acertadas. Respirar conscientemente implica prestar atención a la inhalación y a la exhalación, al flujo de aire que entra y sale de nuestro cuerpo, a la expansión y contracción del pecho y del abdomen, y a las sensaciones que esto genera en cada célula de nuestro organismo. Porque este simple acto nos conecta con el presente, nos permite anclar la atención en el aquí y el ahora y nos recuerda que la vida ocurre en el momento presente, no en los recuerdos del pasado ni en las proyecciones del futuro. La mente que respira nos enseña a pausar incluso cuando la vida nos exige rapidez, a encontrar un espacio interno de calma en medio del caos externo, y a reconocer que cada pensamiento que surge no es necesariamente una verdad absoluta ni una obligación de acción inmediata, sino una invitación a observar, reflexionar y elegir conscientemente, y que en esa elección reside nuestra libertad y nuestra capacidad de crear una vida más equilibrada y plena. La práctica de la respiración consciente también actúa como un regulador emocional, porque al enfocar nuestra atención en la respiración, reducimos la intensidad de las emociones negativas, disminuimos la ansiedad y la tensión interna y cultivamos un estado de calma que nos permite responder con mayor claridad y eficacia a los desafíos de la vida, en lugar de reaccionar de manera impulsiva o automática. Y esta capacidad de responder en lugar de reaccionar es un componente esencial del bienestar mental y emocional. Cuando entrenamos la mente para respirar, desarrollamos la habilidad de observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, sin dejarnos arrastrar por ellos. Y con el tiempo, aprendemos a identificar patrones de pensamiento que nos generan estrés, preocupación o insatisfacción, y a reemplazarlos por hábitos mentales más saludables y conscientes. Porque la mente que respira no se contenta con sobrevivir, sino que busca vivir de manera plena, consciente y equilibrada. Además, esta práctica nos conecta con nuestra creatividad, porque al calmar el flujo constante de pensamientos, abrimos espacio para nuevas ideas, soluciones originales y perspectivas frescas, y descubrimos que muchas veces las respuestas que buscamos no se encuentran en la acción apresurada, sino en el silencio, en la observación y en la capacidad de la mente de descansar y reorganizarse de manera natural. La mente que respira también fortalece nuestra resiliencia, porque al aprender a pausar y tomar distancia de los pensamientos automáticos y las emociones intensas, desarrollamos la capacidad de enfrentar los desafíos con mayor estabilidad, claridad y serenidad, y reducimos la vulnerabilidad ante el estrés y la sobrecarga mental, creando un equilibrio que se refleja en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones y en nuestra salud integral. Es fundamental comprender que esta práctica no requiere técnicas complicadas ni largos periodos de meditación. Puede empezar con unos segundos de atención plena a la respiración, con observar cómo entra y sale el aire, cómo se mueve nuestro cuerpo con cada inhalación y exhalación, y cómo podemos sentir la conexión entre mente y cuerpo en ese instante. Y con el tiempo, esta práctica se expande, se integra en la rutina diaria y se convierte en un recurso disponible en cualquier momento, en cualquier lugar, que nos permite recuperar equilibrio, claridad y presencia siempre que lo necesitamos. La mente que respira nos enseña que no estamos obligados a resolver todo de inmediato, a reaccionar a cada estímulo, ni a abarcar más de lo que nuestra capacidad mental permite, y que al reconocer nuestros límites y ofrecer a nuestra mente el espacio que necesita, fomentamos no solo nuestro bienestar, sino también nuestra eficacia, creatividad y capacidad de disfrutar del presente, porque una mente descansada y consciente es capaz de percibir la vida con mayor riqueza, profundidad y plenitud.
En última instancia, la mente que respira nos recuerda que somos más que pensamientos acelerados, más que preocupaciones constantes, más que la urgencia de producir y cumplir metas externas. Somos seres que necesitamos espacio, silencio, claridad y atención consciente, y que al ofrecerle a nuestra mente estos momentos de pausa, no solo nos sanamos, sino que cultivamos la capacidad de vivir con autenticidad, equilibrio y presencia, y de construir una vida en la que la claridad, la creatividad y la serenidad no sean excepciones, sino la base sobre la cual se sostiene cada acción, cada decisión y cada experiencia. La respiración consciente entonces se convierte en una medicina interna, un acto de autocuidado profundo, un puente hacia la calma y un recordatorio constante de que la mente, al igual que el cuerpo, requiere atención, respeto y espacio para regenerarse, y que solo cuando aprendemos a permitirle respirar, a permitirnos respirar, podemos vivir de manera plena, consciente y en armonía con nuestra verdadera naturaleza. Capítulo 7. El poder del presente. El poder del presente no es un concepto abstracto ni una idea pasajera. Es la clave que permite vivir de manera plena, consciente y conectada con nuestra esencia. Porque gran parte del sufrimiento, la ansiedad y el agotamiento que experimentamos surge de vivir atrapados entre los recuerdos del pasado y las preocupaciones del futuro, sin habitar verdaderamente el momento que estamos viviendo. Y cuando logramos reconocer la fuerza transformadora del ahora, descubrimos que cada instante contiene un potencial inmenso de sanación, claridad y plenitud que solo se revela cuando prestamos atención consciente a lo que sucede dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Estar presentes significa detener la mente que corre, silenciar los pensamientos que juzgan, planifican o critican, y observar la realidad tal como es, sin adornos, sin expectativas ni etiquetas. Y en esa observación serena descubrimos detalles que antes pasaban desapercibidos, sensaciones sutiles, emociones genuinas, oportunidades de conexión y momentos de belleza que nos recuerdan que la vida ocurre en el presente y que cada instante es irrepetible y valioso. El presente es un campo fértil para la conciencia, porque cuando nos conectamos con él, dejamos de reaccionar de manera automática a los estímulos externos y comenzamos a responder desde la calma, la claridad y la atención. Y esta capacidad de respuesta consciente transforma la manera en que interactuamos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea, porque nos volvemos capaces de elegir nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos de manera deliberada, y no simplemente dejar que la corriente de la vida nos arrastre sin dirección. Practicar la presencia nos permite observar nuestras emociones sin quedar atrapados en ellas, sentir nuestro cuerpo sin juzgarlo, escuchar nuestros pensamientos sin identificarnos completamente con ellos, y reconocer que somos mucho más que nuestras preocupaciones, que nuestras obligaciones y que nuestros patrones automáticos. Y en esta toma de distancia consciente encontramos un espacio de libertad, de equilibrio y de autenticidad que nos conecta con nuestra verdadera naturaleza. El poder del presente también actúa como un bálsamo para el estrés y la ansiedad, porque gran parte de estas tensiones se originan en la anticipación de eventos futuros o en la rumiación de situaciones pasadas, y al aprender a enfocar nuestra atención en lo que ocurre aquí y ahora, reducimos la intensidad de estas emociones, permitimos que la mente se aquiete y creamos un espacio de claridad en el que las decisiones y las acciones surgen de la conciencia y no de la urgencia ni del miedo. Estar presentes no significa ignorar el pasado, ni descuidar el futuro, sino integrar ambos de manera consciente, reconociendo las lecciones aprendidas y planificando con perspectiva sin permitir que los recuerdos dolorosos o las expectativas de lo que está por venir controlen nuestra experiencia del momento presente. Y es precisamente en este equilibrio que encontramos la paz interior, la claridad mental y la conexión profunda con nosotros mismos y con los demás. La práctica de la presencia puede manifestarse de múltiples formas, prestando atención a la respiración, observando los sonidos a nuestro alrededor, sintiendo el contacto de nuestros pies con el suelo, disfrutando plenamente de una comida, escuchando con atención a alguien sin anticipar lo que dirá, o simplemente siendo conscientes de nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. Y cada uno de estos actos de atención consciente fortalece nuestra capacidad de vivir en el presente, disminuye la dispersión mental y nos permite reconocer la riqueza de cada instante que conforma nuestra vida.
Además, la presencia consciente tiene un impacto profundo en nuestras relaciones, porque cuando aprendemos a estar plenamente atentos a quienes nos rodean, escuchamos sin interrupciones, sentimos sin barreras y respondemos con autenticidad, lo que genera conexiones más profundas, honestas y significativas. Y nos recuerda que la calidad de nuestras relaciones depende tanto de nuestra atención como de nuestra intención, y que la verdadera conexión surge cuando damos espacio a los otros y a nosotros mismos para existir plenamente en el aquí y el ahora. El poder del presente también nos invita a reconocer que cada momento es una oportunidad de transformación, porque cuando nos detenemos y observamos, nos damos cuenta de patrones de pensamiento, hábitos y creencias que nos limitan, y podemos elegir conscientemente liberarnos de ellos, reemplazarlos por actitudes más saludables, creativas y constructivas, y abrirnos a nuevas formas de percibir la realidad, de actuar y de sentir. Y es en este proceso que la presencia se convierte en una herramienta de autoconocimiento y crecimiento personal incomparable. Vivir en el presente nos enseña que la verdadera riqueza no está en la acumulación de logros, en la planificación constante o en la preocupación por lo que aún no ha sucedido, sino en la profundidad con la que experimentamos cada instante, en la atención que damos a nuestras acciones, pensamientos y emociones, y en la conciencia que desarrollamos de nuestra conexión con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que habitamos. El presente es un campo de sanación y regeneración, porque cuando nos permitimos habitarlo, disminuye la tensión acumulada en el cuerpo, se equilibra la mente, se clarifican las emociones y se fortalece nuestra capacidad de disfrutar, aprender y crear. Y con cada momento vivido conscientemente se amplifica nuestra energía, nuestra creatividad y nuestra resiliencia, recordándonos que la vida ocurre en el instante y que cada respiración consciente es un recordatorio de que estamos vivos, aquí y ahora. La práctica constante de la presencia nos enseña que el tiempo no es una línea que debemos perseguir, ni un recurso que debemos exprimir hasta la última gota, sino un aliado que nos invita a vivir con atención, calma y plenitud, y que la verdadera calidad de nuestra vida no se mide por la cantidad de tareas realizadas, sino por la profundidad con la que sentimos, pensamos y nos conectamos con el mundo en cada instante. En última instancia, el poder del presente nos muestra que la vida se transforma cuando aprendemos a habitar el aquí y el ahora, cuando dejamos de correr detrás de la urgencia, de los recuerdos o de las expectativas futuras, y comenzamos a reconocer que cada instante contiene un universo de posibilidades, de claridad, de sanación y de conexión, y que nuestra existencia cobra sentido cuando la vivimos con atención, conciencia y autenticidad, porque solo en la presencia plena encontramos la libertad, la calma y la fuerza necesarias para vivir de manera verdadera, creativa y equilibrada, y para construir una vida que no se mide en horas, tareas o logros, sino en la profundidad con la que experimentamos, sentimos y existimos en cada momento. Capítulo 8. Reconectar con lo esencial. Reconectar con lo esencial es un proceso que va más allá de detenerse y respirar. Es volver a mirar nuestra vida con atención, claridad y honestidad. Es reconocer qué es lo que realmente importa, qué nos nutre y nos da sentido, y qué aspectos de nuestra existencia hemos dejado de lado por la prisa, la distracción y la acumulación de tareas que llenan nuestro tiempo pero vacían nuestra energía. Porque en la vida moderna, saturada de estímulos, exigencias y responsabilidades, es fácil perder de vista aquello que nos hace sentir vivos, plenos y conectados con nosotros mismos, y con quienes nos rodean. Lo esencial no siempre es lo visible ni lo urgente. Muchas veces se encuentra en lo silencioso, en lo sutil, en aquello que nos toca profundamente pero que requiere atención y contemplación para ser percibido. Y al reconectar con ello, nuestra existencia adquiere un nuevo significado, nuestras acciones se alinean con nuestros valores, y nuestra energía se orienta hacia lo que realmente queremos cultivar, en lugar de dispersarse en tareas que carecen de propósito o impacto real en nuestra vida. Este proceso de reconexión comienza por mirar hacia adentro, por cuestionar nuestras prioridades, nuestras creencias y nuestros hábitos, y preguntarnos, ¿estoy dedicando tiempo y energía a lo que realmente importa? ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis valores? ¿Estoy escuchando mi voz interior o solamente respondiendo a demandas externas?
Y estas preguntas, aunque simples, son poderosas porque nos obligan a detenernos, a reflexionar y a reconocer dónde hemos perdido la conexión con nosotros mismos, con nuestra esencia y con la vida que deseamos vivir. Reconectar con lo esencial también implica redescubrir nuestras emociones, aceptarlas y permitirnos sentirlas plenamente, porque muchas veces nos hemos desconectado de nuestro mundo interior, ignorando la tristeza, la alegría, el miedo, la gratitud, la ira y el amor. Y al restablecer esta conexión emocional, nuestra experiencia de la vida se vuelve más rica, auténtica y significativa, porque nos permite actuar desde la conciencia y no desde la automatización, desde la intuición y no desde la reacción impulsiva, y desde la plenitud y no desde la carencia. En este proceso, es vital reconocer que lo esencial también se encuentra en nuestras relaciones, en las conexiones genuinas con quienes nos rodean, porque nuestra vida no se construye en aislamiento, sino a través del cuidado mutuo, la presencia compartida y la atención consciente a las personas que elegimos tener cerca. Y cuando nos detenemos para reconectar con ellos, escuchamos de manera profunda, sentimos sin barreras y compartimos momentos que nutren el alma y fortalecen los lazos humanos, creando un tejido de relaciones auténticas y significativas que nos sostienen en los momentos de desafío y nos acompañan en los momentos de alegría. Reconectar con lo esencial también es reconectar con nuestro propósito, con aquello que nos mueve y nos inspira, con la causa, la pasión o el sueño que nos impulsa a levantarnos cada día. Porque cuando vivimos desconectados de nuestro propósito, la vida se vuelve rutinaria, vacía y sin dirección, y la energía se disipa en actividades que no nos nutren ni nos acercan a nuestra mejor versión. Mientras que al alinearnos con nuestro propósito, cada acción adquiere sentido, cada decisión se vuelve coherente y cada momento vivido se transforma en una oportunidad de crecimiento, aprendizaje y realización. Este camino de reconexión exige honestidad, valentía y paciencia, porque a menudo implica cuestionar patrones que hemos heredado, expectativas que nos imponemos y hábitos que nos alejan de lo que verdaderamente valoramos, y nos desafía a soltar aquello que ya no nos sirve, incluso si parece seguro, cómodo o socialmente aceptable, para abrir espacio a lo que nos nutre, nos fortalece y nos acerca a la vida que deseamos construir. Reconectar con lo esencial también nos invita a volver a la simplicidad, a reconocer que la abundancia no se mide por la cantidad de posesiones, tareas o logros, sino por la calidad de nuestra experiencia, por la profundidad con la que sentimos, por la claridad con la que pensamos y por la autenticidad con la que vivimos. Y es en esta simplicidad consciente donde descubrimos la verdadera riqueza de la existencia, porque nos permite enfocarnos en lo que importa, liberar lo que no nos sirve y crear espacio para crecer, aprender y disfrutar de cada momento de manera plena. La pausa entonces se convierte en un aliado esencial en este proceso, porque nos permite observar, sentir y reorganizar nuestra vida, detectar las áreas donde hemos perdido conexión, tomar decisiones conscientes y restablecer el equilibrio entre nuestras responsabilidades externas y nuestras necesidades internas, entre lo urgente y lo importante, entre la acción y la contemplación. Y en este equilibrio encontramos la fuerza, la claridad y la serenidad necesarias para vivir de manera auténtica y plena. Reconectar con lo esencial también implica cultivar gratitud y atención plena, porque al observar con conciencia lo que tenemos, lo que somos y lo que podemos ofrecer, descubrimos que incluso los momentos simples contienen riqueza, belleza y significado, y que cada instante vivido con atención consciente nos acerca más a la vida que deseamos experimentar, a la sensación de plenitud y a la conexión con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Finalmente, reconectar con lo esencial es un acto de amor propio, de respeto a nuestra vida y de responsabilidad con nuestro bienestar integral, porque nos permite priorizar lo que realmente importa, liberar lo que nos resta energía, alinear nuestras acciones con nuestros valores, sentir profundamente, crear conexiones significativas y vivir de manera consciente, equilibrada y auténtica.
Y en este proceso descubrimos que la verdadera fuerza, claridad y plenitud no provienen de la velocidad, la acumulación o la ocupación constante, sino de la capacidad de detenernos, mirar hacia adentro, escuchar nuestra voz interior y volver a lo que nos nutre, nos inspira y nos da sentido. Porque la vida que realmente vale la pena vivir surge cuando nos conectamos con lo esencial y permitimos que esta conexión guíe cada respiración, cada pensamiento, cada acción y cada relación que cultivamos. Capítulo 9. Respirar para volver a empezar. Respirar es el acto más sencillo y al mismo tiempo más poderoso que tenemos a nuestra disposición, una herramienta silenciosa y constante que nos acompaña desde el primer instante de nuestra vida y que nos conecta con la existencia en cada momento. Sin embargo, a menudo pasamos por alto su importancia, ignorando que cada inhalación y exhalación consciente puede ser un acto de sanación, un puente entre la mente y el cuerpo, un recordatorio de que siempre podemos volver al centro de nosotros mismos, reiniciar nuestra energía y recuperar claridad cuando la vida se siente abrumadora o desordenada. Respirar para volver a empezar no se trata únicamente de oxigenar el cuerpo, sino de crear un espacio interno donde el caos, la tensión y la confusión puedan disolverse lentamente, donde los pensamientos se calmen, donde las emociones encuentren orden y donde la mente encuentre claridad para tomar decisiones conscientes y acciones alineadas con nuestra verdadera intención. Cuando aprendemos a respirar con atención, nos damos cuenta de que el ritmo de nuestra respiración refleja el ritmo de nuestra vida. Una respiración rápida y superficial indica tensión, prisa y dispersión, mientras que una respiración profunda y pausada refleja calma, presencia y equilibrio. Y al entrenar nuestra respiración, entrenamos nuestra capacidad de mantenernos centrados incluso en medio del ruido externo, la presión constante y los desafíos inevitables de la existencia. La respiración consciente nos enseña que cada momento es una oportunidad para recomenzar, porque incluso después de la mayor tensión, del agotamiento más profundo o del error más grande, podemos inhalar con intención, exhalar con conciencia y crear un nuevo punto de partida, un momento en el que la energía se renueva, la mente se aclara y el espíritu se estabiliza. Este acto, simple pero profundo, nos recuerda que no necesitamos esperar a que las circunstancias externas cambien para sentirnos completos o tranquilos. La pausa consciente de la respiración nos devuelve al presente y nos muestra que la fuerza para recomenzar siempre ha estado dentro de nosotros, disponible en cada inhalación, en cada exhalación, en cada momento de atención plena que elegimos otorgarnos. Respirar para volver a empezar también nos permite procesar emociones acumuladas que, si se ignoran, se vuelven tensiones físicas, conflictos internos o ansiedad silenciosa. Al enfocar nuestra atención en la respiración, podemos sentir cómo estas emociones se mueven, cómo se liberan y cómo encuentran su cauce natural, permitiéndonos soltar cargas innecesarias y abrir espacio para claridad, creatividad y acción consciente. Cada respiración se convierte en un puente entre lo que dejamos atrás y lo que elegimos crear, entre el peso del pasado y la ligereza del presente, entre la incertidumbre y la capacidad de responder con calma y sabiduría. La respiración consciente, además, nos enseña a conectar con nuestro cuerpo de manera profunda. A menudo nos desconectamos de nuestras sensaciones físicas, ignoramos la tensión que acumulamos en hombros, cuello, espalda o mandíbula y pasamos por alto el lenguaje silencioso del cuerpo que nos pide atención y cuidado. Respirar con conciencia nos permite percibir estas áreas de tensión, sentir la energía que se estanca y generar espacio para que el cuerpo se libere, se relaje y se recupere, porque la respiración no solo oxigena, sino que distribuye energía, regula el sistema nervioso y equilibra el ritmo interno del organismo. Este proceso de reconexión cuerpo-mente-espíritu mediante la respiración nos recuerda que cada reinicio no requiere condiciones externas perfectas. Podemos volver a empezar en cualquier momento, en cualquier lugar, simplemente eligiendo inhalar, exhalar y observar con atención cómo el cuerpo y la mente responden, cómo la tensión disminuye, cómo la claridad surge y cómo el espacio interno se expande para albergar nuevas posibilidades, nuevas decisiones y nuevas formas de sentir. Respirar para volver a empezar también tiene un impacto directo en nuestra capacidad de afrontar desafíos y mantener resiliencia frente a la adversidad.
Cuando cultivamos la habilidad de volver al centro mediante la respiración consciente, nuestra mente aprende a observar las dificultades sin dejarnos arrastrar por la reacción automática, nuestras emociones encuentran regulación y nuestra energía se orienta hacia soluciones constructivas en lugar de dispersarse en preocupación o frustración. Y de esta manera, cada inhalación consciente se convierte en un recordatorio de que somos capaces de sostenernos, recomponernos y avanzar con claridad. La práctica regular de la respiración consciente nos enseña paciencia y compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, porque al observar nuestros ritmos internos y permitimos recomenzar una y otra vez, comprendemos que cada error, cada pausa necesaria, cada dificultad, es una oportunidad para aprender, crecer y reafirmar nuestro compromiso con nuestra propia vida y bienestar. Respirar para volver a empezar es también un acto de integración. Nos permite unir los fragmentos dispersos de nuestra atención, nuestras emociones y nuestras acciones, creando un hilo conductor que nos mantiene centrados y coherentes, y recordándonos que cada momento de pausa consciente es un regalo que nos brinda fuerza, claridad y libertad, y que podemos recurrir a él tantas veces como sea necesario. Este capítulo no termina con instrucciones técnicas, sino con una invitación profunda: observar, sentir y experimentar cada respiración como un acto consciente de reinicio, como una herramienta accesible en cualquier momento que nos permite soltar el pasado, calmar el presente y abrirnos al futuro con claridad, intención y energía renovada. Porque la vida no espera, pero siempre nos ofrece la oportunidad de volver a empezar. Una inhalación a la vez, una exhalación a la vez, un momento de atención plena a la vez. Y al hacerlo, descubrimos que cada reinicio no es un punto final, sino un flujo continuo de renovación, claridad y fuerza interna que nos acompaña a lo largo de cada día y de cada experiencia, recordándonos que la verdadera sanación, la claridad y la plenitud comienzan siempre con un acto tan sencillo y profundo como respirar. Capítulo 10. Micropausas en la rutina. En medio del ritmo acelerado de la vida moderna, donde cada minuto parece estar ocupado por tareas, obligaciones y compromisos, la idea de detenernos puede parecer un lujo imposible de alcanzar. Sin embargo, es precisamente en la integración de micropausas, esos breves instantes de atención consciente y desconexión voluntaria, donde reside un poder transformador capaz de regenerar nuestra energía, equilibrar nuestras emociones y recuperar claridad mental. Las micropausas no requieren un tiempo extenso, ni un espacio especial, ni siquiera técnicas complejas. Consisten en pequeños gestos de presencia, momentos de respiración consciente, atención plena a las sensaciones físicas o simplemente detenernos unos segundos para observar lo que ocurre a nuestro alrededor. Y sin embargo, su efecto acumulativo es profundo, porque cada pausa consciente, por breve que sea, actúa como un respiro para la mente, el cuerpo y el espíritu. La práctica de micropausas nos recuerda que el bienestar no es el resultado de grandes cambios esporádicos, sino de la atención sostenida, de la conciencia diaria y de los pequeños gestos que construyen equilibrio de manera constante. Cada micropausa nos ofrece un espacio para volver al centro, para reconectar con nuestro cuerpo y nuestras emociones, para observar la mente sin identificarnos con cada pensamiento y para permitirnos responder a las circunstancias desde la claridad y la calma, en lugar de reaccionar desde la prisa, la ansiedad o el agotamiento acumulado. Por ejemplo, detenernos un par de minutos para respirar profundamente en medio de una reunión, mientras caminamos hacia otra tarea, o incluso mientras esperamos que se cargue un archivo en la computadora, nos permite percibir cómo la tensión acumulada se disuelve lentamente, cómo la respiración se regula, cómo la mente recupera claridad y cómo el cuerpo siente alivio. Y aunque estos momentos parecen insignificantes, su efecto se multiplica a lo largo del día, transformando nuestra energía y nuestra capacidad de atención, decisión y creatividad. Las micropausas también actúan como catalizadores de conciencia emocional, porque al tomar un instante para observar lo que sentimos, podemos identificar emociones que normalmente pasarían desapercibidas, reconocer necesidades que hemos ignorado y permitirnos responder con autenticidad a nuestros propios estados internos. Esto nos protege de la acumulación silenciosa de estrés y tensión y nos ayuda a mantener la estabilidad emocional y la resiliencia frente a desafíos inesperados, pequeños o grandes.
Integrar micropausas en la rutina diaria requiere intención y práctica, porque la vida moderna nos condiciona a la acción constante, a la urgencia permanente y a la sensación de que cada segundo debe estar ocupado. Sin embargo, al observar cómo cada respiración consciente, cada momento de silencio o cada breve atención al cuerpo influye en nuestro bienestar, nos damos cuenta de que estas pequeñas interrupciones no son tiempo perdido, sino inversión consciente en nuestra salud integral, productividad sostenible y conexión con la vida que deseamos vivir. Además, las micropausas nos permiten reconectar con los detalles que a menudo pasan desapercibidos: la textura de un objeto, el aroma del café, el sonido de la lluvia, la calidez de la luz del sol sobre nuestra piel o la sensación de nuestros pies tocando el suelo al caminar. Al prestar atención a estos pequeños detalles, cultivamos presencia y gratitud, reforzamos nuestra capacidad de disfrutar el momento y aprendemos a reconocer que la vida se construye en la suma de instantes conscientes y no en la mera acumulación de logros o tareas completadas. Las micropausas también tienen un efecto profundo en nuestra creatividad y resolución de problemas, porque al desconectar brevemente de la actividad mental intensa, la mente se reorganiza, se relaja y abre espacio para nuevas conexiones, ideas y perspectivas que no surgirían en medio del estrés o la saturación cognitiva, y con el tiempo, estas pequeñas interrupciones se convierten en un hábito que nutre la innovación, la claridad y la efectividad en todo lo que hacemos. Este enfoque requiere observar nuestros hábitos automáticos y la manera en que respondemos a la rutina diaria, preguntándonos: ¿dónde puedo integrar un instante de pausa? ¿Cómo puedo permitir que la mente y el cuerpo respiren sin interrupción? ¿Qué pequeños gestos diarios pueden recordarme que no necesito esperar a que algo cambie para cuidar de mí mismo? Y estas preguntas nos guían hacia la construcción de una rutina consciente, donde cada acción, cada momento y cada respiración se convierte en una oportunidad de regeneración, claridad y equilibrio. La práctica consciente de micropausas también fomenta la conciencia de nuestra interconexión con los demás, porque al estar más presentes y atentos en cada interacción, escuchamos con mayor profundidad, respondemos con mayor autenticidad y cultivamos relaciones más significativas, reconociendo que la calidad de nuestras conexiones depende tanto de nuestra atención como de nuestra intención, y que la pausa consciente es una herramienta que nos permite participar en la vida con mayor claridad, empatía y compromiso. La práctica constante de micropausas nos enseña que no necesitamos esperar momentos largos o circunstancias ideales para cuidarnos, que el bienestar se construye en fragmentos, en respiraciones, en segundos de atención plena que se acumulan y generan un efecto profundo en nuestra mente, cuerpo y espíritu. Y que cada instante vivido con conciencia es un acto de regeneración, de claridad y de amor propio que nos prepara a enfrentar la vida con resiliencia, creatividad y energía sostenida. Finalmente, comprender la importancia de las micropausas nos permite reconocer que cada día, sin importar cuán ocupado o desafiante sea, contiene oportunidades para detenernos, respirar, observar y reconectar con nuestra esencia, con nuestras emociones y con nuestro propósito. Y que al integrar estas pequeñas pausas de manera consciente en nuestra rutina, no solo prevenimos el agotamiento y reducimos el estrés, sino que cultivamos la capacidad de vivir con autenticidad, presencia y plenitud, recordando que la verdadera transformación y el bienestar duradero no proviene de grandes cambios esporádicos, sino de la suma de pequeños momentos de atención, cuidado y reconexión que nos acompañan en cada respiración, en cada gesto y en cada instante de nuestra vida. Capítulo 11. El descanso profundo como regeneración. El descanso profundo es mucho más que dormir o detenerse por unas horas. Es un proceso de regeneración integral que afecta cada célula de nuestro cuerpo, cada pensamiento de nuestra mente y cada emoción de nuestro espíritu. Y es la base sobre la cual se construye la vitalidad, la claridad mental y la estabilidad emocional. Vivimos en una cultura que glorifica la ocupación constante, que valora la productividad por encima de la salud y que percibe la pausa como un lujo innecesario. Y es precisamente en este contexto donde subestimamos la importancia de permitirnos descansar de manera profunda, consciente y regular, sin culpa ni presión, porque solo en ese descanso nuestro organismo, nuestra mente y nuestras emociones pueden recomponerse, reorganizarse y regenerarse completamente.
Cuando hablamos de descanso profundo, no nos referimos a cerrar los ojos y desconectarnos del mundo de manera superficial. Hablamos de un estado en el que el cuerpo se libera de la tensión acumulada, los sistemas internos se equilibran, la respiración se hace natural y profunda, la mente disminuye su actividad compulsiva y las emociones encuentran un cauce para integrarse y asentarse. Y es en este estado donde la regeneración ocurre de manera completa, silenciosa y transformadora. El descanso profundo es en muchos sentidos un retorno a nuestra naturaleza original, a la armonía interna que muchas veces olvidamos en medio del estrés, la prisa y las exigencias externas. Y cada ciclo de descanso profundo es una oportunidad de limpiar, reparar y fortalecer nuestro organismo, nuestras emociones y nuestra mente, de manera que al despertar o al reincorporarnos a nuestras actividades diarias, lo hacemos con energía renovada, perspectiva clara y disposición emocional equilibrada. La regeneración que proviene del descanso profundo también tiene efectos a nivel celular y fisiológico. Permite que el sistema inmunológico se fortalezca, que el metabolismo se regule, que los tejidos se reparen, que las hormonas se equilibren y que los sistemas cardiovascular, respiratorio y nervioso funcionen de manera óptima. Porque el cuerpo humano está diseñado para alternar entre periodos de actividad y periodos de reposo profundo. Y cuando ignoramos esta necesidad natural, se desencadenan desequilibrios que afectan nuestra salud integral, generando fatiga crónica, estrés acumulado, irritabilidad, alteraciones del sueño y vulnerabilidad ante enfermedades físicas y mentales. El descanso profundo también tiene un impacto directo en la mente, porque mientras dormimos y nos detenemos de manera consciente, la actividad cerebral se reorganiza, los recuerdos y aprendizajes se consolidan, los pensamientos repetitivos y obsesivos disminuyen, y se fortalecen la creatividad, la claridad mental y la capacidad de resolución de problemas. Además, la regeneración mental permite que podamos observar nuestros patrones de pensamiento, identificar hábitos nocivos y cultivar nuevas formas de pensar y actuar que nos acerquen a una vida más equilibrada y consciente. A nivel emocional, el descanso profundo ofrece un espacio para procesar y equilibrar las emociones acumuladas durante el día, la semana o incluso la vida. Nos permite liberar tensiones internas, integrar experiencias difíciles, regular estados de ánimo y recuperar un sentido de calma y estabilidad que muchas veces se pierde en la vorágine cotidiana. Este descanso emocional es fundamental, porque sin él, la mente y el cuerpo permanecen en un estado de alerta constante, incapaces de relajarse, disfrutar o enfrentar desafíos de manera equilibrada, lo que genera agotamiento, ansiedad y desconexión de uno mismo y de los demás. El descanso profundo también nos conecta con nuestro espíritu, porque nos permite percibir un estado de quietud interna que trasciende el cuerpo y la mente, un espacio en el que podemos sentir nuestra existencia de manera plena, recibir claridad sobre lo que realmente importa y cultivar un sentido de propósito, gratitud y conexión con la vida que nos rodea. En este sentido, descansar profundamente no es solo un acto físico o mental, sino un acto de presencia consciente que nos recuerda nuestra humanidad, nuestra vulnerabilidad y nuestra capacidad de regenerarnos, de recomponernos y de crecer a través de cada pausa intencional. Integrar el descanso profundo en nuestra vida requiere reconocer que es una necesidad y un derecho, no un lujo ni una indulgencia, y establecer hábitos que lo favorezcan, como horarios regulares de sueño, creación de espacios de tranquilidad, desconexión de estímulos externos, respiración consciente, relajación progresiva del cuerpo y atención plena a los signos de fatiga y tensión, porque solo al priorizar el descanso podemos acceder a sus beneficios completos y sostenidos. Además, el descanso profundo es un recordatorio de que la vida no se mide solo por la acción, la productividad o la ocupación constante, sino por la calidad con la que sentimos, pensamos y nos conectamos con nosotros mismos y con los demás. Nos enseña que regenerarnos es un acto de sabiduría, responsabilidad y amor propio, y que cada momento dedicado a descansar con intención nos prepara para enfrentar los desafíos con energía, claridad y resiliencia. El descanso profundo, por tanto, no es pasividad ni abandono, sino una práctica activa de cuidado integral, una inversión consciente en nuestra vitalidad, estabilidad y plenitud, y un proceso que nos permite volver a cada día, cada decisión y cada relación con renovada capacidad de atención, empatía y autenticidad.
Finalmente, reconocer la importancia del descanso profundo nos invita a replantear nuestra relación con el tiempo, la acción y la productividad, recordándonos que pausar no es perder, que detenerse no es debilidad, sino fortaleza, y que cada ciclo de regeneración integral nos acerca más a una vida equilibrada, consciente y plena, donde la mente, el cuerpo y el espíritu trabajan en armonía, la energía se renueva constantemente y la experiencia de vivir adquiere profundidad, significado y autenticidad. Capítulo 12. Reconstruir la energía interna. Reconstruir la energía interna es un proceso profundo que va más allá de descansar o detenerse. Es un acto consciente de escucha, atención y cuidado que nos permite restaurar no solo la fuerza física, sino también la claridad mental, la estabilidad emocional y la conexión con nuestro propósito y nuestra esencia. La energía interna se desgasta constantemente a través de la acumulación de responsabilidades, la exposición a estímulos externos, el estrés, las emociones no procesadas y los hábitos que no respetan nuestros ritmos naturales. Y cuando ignoramos estas pérdidas, comenzamos a sentirnos agotados, dispersos y desconectados, como si la vida se nos escapara de las manos mientras intentamos cumplir con todo lo que nos exige el mundo exterior. La reconstrucción de la energía interna requiere primero reconocer que somos seres finitos, que necesitamos espacios de reposo y regeneración y que no podemos sostener un ritmo de sobrecarga constante sin consecuencias profundas para nuestra salud, nuestra mente y nuestra capacidad de vivir con plenitud. Este reconocimiento nos obliga a detenernos, observar, reflexionar y escuchar con atención cada señal que nuestro cuerpo y nuestra mente nos envían, porque solo a partir de esa escucha consciente podemos identificar qué áreas de nuestra vida están drenando nuestra energía, cuáles hábitos nos desconectan de nosotros mismos y qué aspectos necesitamos fortalecer para volver a sentirnos completos y alineados con nuestra esencia. Reconstruir la energía interna implica también aprender a gestionar nuestra atención y nuestros pensamientos, porque gran parte de la energía se pierde en la dispersión mental, la preocupación constante y los ciclos de pensamientos automáticos que nos arrastran sin dirección. La práctica de la presencia, la respiración consciente y la atención plena a las sensaciones físicas y emocionales nos permite recuperar parte de esta energía, reenfocar nuestra mente y restablecer un equilibrio que potencia nuestra capacidad de acción y nuestra claridad interna. Además, la energía interna no se reconstruye únicamente desde la mente, sino desde el cuerpo. Cuidar de nuestra nutrición, hidratación, sueño, movimiento y respiración consciente es esencial para regenerar la fuerza física y mantener el equilibrio en todos los niveles. Cada gesto de atención al cuerpo, desde una respiración profunda hasta una caminata pausada, actúa como un aporte de energía vital que se acumula y fortalece nuestra capacidad de sostenernos ante la vida, y cuando estos hábitos se integran de manera constante en la rutina diaria, se convierten en pilares sólidos de regeneración interna. Reconstruir la energía interna también implica procesar emociones acumuladas y restablecer un equilibrio emocional que nos permita responder a las circunstancias de manera consciente en lugar de reaccionar impulsivamente. La ira, la tristeza, la ansiedad y la frustración, si no se reconocen y liberan, se convierten en cargas que drenan nuestra vitalidad, limitan nuestra claridad mental y afectan nuestra capacidad de vivir de manera auténtica, por lo que aprender a observarlas, aceptarlas y transformarlas es un paso fundamental para recuperar energía y estabilidad interna. Este proceso de reconstrucción requiere paciencia y constancia porque la energía se regenera gradualmente a través de hábitos sostenidos y prácticas conscientes y no mediante soluciones rápidas o momentos esporádicos de descanso. La integración de micropausas, la respiración consciente, la atención plena, el descanso profundo y la conexión con lo esencial conforman un sistema de prácticas que, cuando se aplican de manera consistente, permiten que la energía interna se recupere de manera sostenida y profunda, fortaleciendo nuestra vitalidad, claridad mental, estabilidad emocional y conexión espiritual. Reconstruir la energía interna también nos invita a examinar cómo nos relacionamos con los demás y con el mundo externo, porque gran parte de la energía se pierde en relaciones disfuncionales, conflictos no resueltos y expectativas externas que no se alinean con nuestra esencia.
Aprender a establecer límites saludables, a priorizar lo que nos nutre y a elegir conscientemente dónde depositamos nuestra atención y energía es un componente esencial de esta reconstrucción, porque solo al proteger nuestro espacio interno podemos garantizar que la energía que recuperamos se mantenga y se utilice de manera constructiva y equilibrada. La reconstrucción de la energía interna nos permite además reconectar con nuestro propósito, con aquello que nos motiva, nos inspira y nos da sentido, porque cuando nuestras acciones se alinean con nuestro propósito y valores, la energía fluye de manera natural y sostenida, generando motivación, creatividad y resiliencia, mientras que vivir desconectados de nuestro propósito conduce a dispersión, fatiga emocional y sensación de vacío. En este proceso, cada práctica consciente, cada respiración profunda, cada pausa intencional, cada momento de atención plena y cada acto de autocuidado se convierte en un ladrillo que reconstruye la estructura de nuestra energía interna, fortaleciendo nuestra vitalidad física, claridad mental, estabilidad emocional y conexión espiritual. La reconstrucción de la energía interna es, en última instancia, un acto de respeto hacia nosotros mismos, un reconocimiento de nuestra humanidad y una práctica de amor propio que nos permite sostenernos, crecer y vivir de manera consciente y plena, recordándonos que nuestra energía es un recurso valioso y finito que merece ser cuidado, protegido y cultivado, y que al hacerlo, creamos la capacidad de enfrentar la vida con claridad, fuerza, resiliencia y autenticidad, reconectándonos con nuestra esencia y con la posibilidad de vivir una vida más equilibrada, consciente y llena de sentido. Capítulo 13. La pausa emocional. La pausa emocional es un acto de conciencia profunda que nos permite detenernos en medio de la corriente constante de sentimientos, reacciones y estímulos que atraviesan nuestra vida diaria y observarlos sin ser arrastrados por ellos. No se trata de negar lo que sentimos, ni de reprimir emociones incómodas o conflictivas. Se trata de reconocerlas, aceptarlas y darles el espacio necesario para que se expresen y se integren de manera saludable. Vivimos en una cultura que valora la eficiencia y la acción constante y que muchas veces nos empuja a reaccionar inmediatamente ante cada estímulo emocional, a responder antes de reflexionar, a actuar en lugar de procesar. Y en ese contexto, la pausa emocional se convierte en un recurso imprescindible porque nos permite tomar distancia, observar con claridad y responder con conciencia, en lugar de dejarnos llevar por impulsos o patrones automáticos que pueden desgastarnos, confundirnos o alejarnos de nuestra esencia. Esta pausa no es un tiempo que se mida en horas o minutos, sino en calidad de atención y profundidad de presencia. Puede durar unos segundos, unos minutos o más, dependiendo de la intensidad de la emoción y de la disponibilidad interna que tengamos para acogerla. Lo esencial es que durante esta pausa permitimos que la emoción sea percibida en todo su espectro, sus sensaciones físicas, sus pensamientos asociados, su origen y su función. Porque cada emoción tiene un mensaje, una lección y un propósito, y al tomarnos el tiempo de escuchar, interpretarla y comprenderla, transformamos nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. La pausa emocional nos enseña que sentir no es peligroso ni dañino, por el contrario, es una vía de autoconocimiento, un puente hacia la autenticidad y una herramienta para la autorregulación interna. Cuando aprendemos a detenernos y respirar frente a una emoción intensa, notamos cómo esta emoción se despliega en nuestro cuerpo: tensión en el pecho, presión en la garganta, contracturas en hombros y cuello, palpitaciones o cambios en la respiración. Observar estas manifestaciones nos permite identificar la señal que la emoción nos da, comprender su intensidad y responder de manera consciente, regulando nuestra energía y evitando que se disperse de forma dañina o automática. La pausa emocional también nos permite reconocer patrones recurrentes, esas emociones que aparecen una y otra vez en determinadas circunstancias o con ciertas personas, y nos brinda la oportunidad de cuestionarlos, entender su origen y elegir si queremos responder de la misma manera o desde un lugar más consciente y libre. Es un espacio donde aprendemos a diferenciarnos de nuestras emociones, a verlas como mensajeras y no como dictadoras, y donde podemos cultivar compasión hacia nosotros mismos, porque muchas veces el sufrimiento no surge de la emoción en sí, sino de la resistencia, la negación o la crítica interna hacia lo que sentimos.
La pausa emocional se convierte así en un acto de autocuidado profundo, un gesto de respeto hacia nuestra humanidad y hacia la complejidad de nuestra vida interior, porque nos recuerda que sentir forma parte del proceso de vivir plenamente y que cada emoción es una oportunidad para crecer, aprender y reconectar con nuestra esencia. Además, la pausa emocional fortalece nuestra capacidad de relación con los demás, porque al aprender a gestionar nuestras emociones de manera consciente, reducimos la reactividad impulsiva, aumentamos la empatía y mejoramos nuestra comunicación, creando vínculos más auténticos, respetuosos y nutritivos. La integración de esta pausa en nuestra rutina diaria requiere práctica y atención constante, porque la vida moderna nos condiciona a la velocidad, la multitarea y la reacción inmediata, y solo a través de la práctica sostenida podemos generar un hábito de observación consciente que transforme nuestra relación con la emoción y nos devuelva el poder sobre nuestra energía interna. Técnicas como la respiración profunda, la atención a las sensaciones corporales, la observación de los pensamientos asociados a la emoción y la reflexión sobre el mensaje que nos trae cada sentimiento son herramientas que apoyan esta pausa, permitiéndonos transformar la intensidad emocional, calma y acción consciente, y haciendo que cada experiencia emocional, incluso las más difíciles, se convierta en un catalizador de crecimiento personal y bienestar integral. La pausa emocional nos invita también a reconocer la interdependencia entre cuerpo, mente y espíritu, porque nuestras emociones no se manifiestan solo en la mente, resuenan en el cuerpo y afectan nuestra energía vital y nuestra disposición interna. Al integrar la respiración, la observación corporal y la reflexión consciente en este proceso, conseguimos una regulación emocional más profunda, un equilibrio energético sostenido y una conexión más auténtica con nuestra esencia. Finalmente, la pausa emocional nos enseña que cada emoción, por intensa o compleja que sea, es una oportunidad de detenernos, respirar, observar y elegir conscientemente cómo queremos responder y cómo queremos que esa experiencia nos transforme. Nos recuerda que no necesitamos reaccionar de inmediato, que podemos crear espacio para el entendimiento y la integración, y que la verdadera libertad emocional surge cuando somos capaces de acoger nuestras emociones con presencia, atención y compasión, y permitir que cada una cumpla su función de guía, mensajera y puente hacia una vida más consciente, equilibrada y plena. La pausa emocional se convierte así en un pilar esencial del bienestar integral, un espacio sagrado que nos devuelve la claridad, la fuerza y la serenidad necesarias para vivir con autenticidad, resiliencia y conexión profunda con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Capítulo 14. La pausa creativa. La pausa creativa es un espacio intencional que nos permite alejarnos del ritmo acelerado de la vida cotidiana y abrirnos a la posibilidad de generar nuevas ideas, perspectivas y soluciones que surgen cuando la mente descansa y se libera de la presión de la productividad constante. A diferencia de la actividad mental enfocada en la resolución inmediata de problemas, la pausa creativa no exige resultados inmediatos ni metas concretas. Es un tiempo dedicado a la observación, la reflexión y la exploración interna, en el que el pensamiento fluye libremente y se conecta con la intuición, la inspiración y la imaginación. La creatividad, en su forma más profunda y genuina, no surge únicamente de la acción constante o de la acumulación de información, sino de la capacidad de detenernos, de permitir que nuestra mente se relaje y se abra a nuevas conexiones entre ideas, emociones y experiencias. Y es en esta pausa donde descubrimos soluciones innovadoras, ideas originales y perspectivas que antes permanecían ocultas por la saturación mental y la rutina. La pausa creativa también es un acto de reconexión con nosotros mismos, porque nos permite entrar en contacto con nuestra voz interna, nuestras pasiones y nuestros intereses más auténticos. Y al hacerlo, descubrimos que la creatividad no es exclusiva de artistas o inventores, sino un recurso humano esencial que nos permite abordar la vida, los desafíos y las relaciones con flexibilidad, apertura y capacidad de adaptación. Esta pausa requiere un entorno que facilite la desconexión y la contemplación, pero no necesariamente un lugar especial. Puede consistir en unos minutos de silencio en el escritorio, una caminata consciente por el parque, el simple acto de mirar por la ventana sin distracciones o un momento de respiración profunda mientras observamos nuestro entorno.
Lo importante es permitir que la mente se libere de la urgencia, que los pensamientos dejen de ser lineales y que la atención se vuelva flexible, abierta y receptiva para que la creatividad pueda manifestarse de manera espontánea y auténtica. Durante la pausa creativa, es fundamental observar cómo surgen las ideas sin juzgarlas, sin forzarlas y sin descartarlas prematuramente, porque la creatividad florece cuando se le da libertad, cuando no está sujeta a criterios de productividad, eficiencia o validación externa. Cada imagen, pensamiento o intuición que aparece durante este espacio es un indicio de nuestro potencial creativo, y al registrarlo, reflexionarlo y permitirle evolucionar, nutrimos nuestra capacidad de innovación y nuestra conexión con nuestra propia originalidad. La pausa creativa también tiene un efecto profundo en nuestra energía interna, porque al liberar la mente de la tensión acumulada, el cuerpo se relaja, el ritmo respiratorio se regula y las emociones se equilibran, generando un estado de bienestar que favorece la claridad mental y la sensibilidad para percibir nuevas ideas y posibilidades. En este sentido, la creatividad y la regeneración emocional se entrelazan porque un estado emocional equilibrado amplifica nuestra capacidad de crear, de observar nuevas soluciones y de percibir lo que antes pasaba desapercibido. Además, la pausa creativa nos invita a reconectar con la curiosidad y el asombro, cualidades esenciales que muchas veces se pierden en la rutina y la repetición, y nos recuerda que la creatividad no es un destino, sino un proceso continuo de exploración, descubrimiento y reinvención. Al integrar la pausa creativa en la vida cotidiana, aprendemos a alternar entre acción y contemplación, entre resolución de problemas y apertura mental, y entre tareas concretas y exploración libre. Y este equilibrio nos permite no solo generar nuevas ideas, sino también desarrollarlas con mayor claridad, coherencia y propósito. La pausa creativa también fortalece nuestra resiliencia, porque al entrenar la mente para relajarse, observar y conectar con nuevas posibilidades, adquirimos la capacidad de enfrentar desafíos con flexibilidad, innovación y perspectiva, en lugar de quedarnos atrapados en patrones rígidos o soluciones predefinidas. Además, este espacio nos permite reconectar con nuestra esencia, con lo que realmente nos apasiona y con el sentido de significado que buscamos en cada acción y experiencia, reforzando la idea de que la creatividad no es solo un recurso externo, sino un reflejo de nuestra capacidad de vivir plenamente y de generar transformación en nuestra vida y en la de los demás. La pausa creativa también actúa como un catalizador de integración porque nos permite unificar nuestras experiencias, emociones, conocimientos y recuerdos en un espacio mental flexible y abierto, donde surgen nuevas conexiones y perspectivas, y donde la inspiración se manifiesta como un hilo que une nuestra mente, cuerpo y espíritu en una experiencia coherente y profunda. En última instancia, la pausa creativa nos enseña que el verdadero poder de la innovación y la transformación personal no reside únicamente en la acción constante ni en la acumulación de logros, sino en la capacidad de detenernos, observar, escuchar y abrirnos al flujo de ideas, intuiciones y posibilidades que surgen cuando la mente, cuerpo y espíritu encuentran un espacio de libertad, tranquilidad y presencia consciente. Este acto de detenerse intencionalmente para cultivar la creatividad se convierte en un pilar esencial del bienestar integral, un recordatorio de que nuestras ideas, nuestra energía y nuestra capacidad de acción se fortalecen cuando aprendemos a equilibrar el hacer con el ser, la productividad con la contemplación y la planificación con la inspiración espontánea, y que al integrar este hábito en nuestra vida, cada momento, cada respiración y cada pausa consciente nos acerca más a vivir de manera auténtica, plena y profundamente conectada con nuestra propia esencia y con el mundo que nos rodea. Capítulo 15. Silencio y conexión interior. El silencio no es simplemente la ausencia de sonido, es un espacio sagrado en el que la mente se calma, las emociones se ordenan y el espíritu encuentra su centro. Vivimos inmersos en un mundo que celebra el ruido, la actividad constante y la hiperconectividad, donde cada momento parece estar lleno de estímulos que capturan nuestra atención y drenan nuestra energía sin que siquiera nos demos cuenta. En medio de esta vorágine, el silencio se convierte en un refugio, en un respiro consciente que nos permite detenernos, escuchar y reconectar con nuestra esencia. Porque solo cuando nos apartamos del ruido externo podemos percibir el flujo sutil de la vida interna, los pensamientos que nos guían, las emociones que nos atraviesan y las intuiciones que nos muestran el camino más auténtico.
Practicar el silencio implica más que callar la voz externa, implica aprender a observar los pensamientos, a percibir las emociones y a sentir el cuerpo, sin juicios, sin exigencias y sin expectativas. Y en esa observación tranquila descubrimos capas de nuestra experiencia que normalmente permanecen ocultas bajo la constante actividad mental y la distracción externa. El silencio nos enseña a escuchar de manera profunda, no solo lo que nos rodea, sino también lo que sucede dentro de nosotros. Nos permite reconocer los patrones de pensamiento que nos condicionan, las emociones que se repiten y los hábitos que consumen nuestra energía sin generar bienestar. En la quietud, descubrimos la conexión entre mente, cuerpo y espíritu y aprendemos a identificar qué nos nutre y qué nos desgasta, qué decisiones nos acercan a nuestra esencia y cuáles nos alejan de ella. La conexión interior que surge del silencio es una herramienta poderosa de autoconocimiento y transformación personal, porque nos brinda claridad sobre quiénes somos, qué sentimos, qué necesitamos y hacia dónde queremos dirigir nuestra vida. En este espacio de calma podemos observar nuestra respiración, el ritmo del corazón, la tensión acumulada en los músculos y la energía que circula por nuestro cuerpo, reconociendo que nuestra existencia no es solo pensamiento y acción, sino un tejido complejo de sensaciones, emociones y conciencia. El silencio nos invita a ser conscientes de este tejido, a habitarlo plenamente y a relacionarnos con nosotros mismos desde la presencia y la aceptación, en lugar de la resistencia o la desconexión. Practicar el silencio de manera consciente también tiene efectos profundos en nuestra capacidad de resiliencia, porque nos enseña a responder a las situaciones con calma y claridad, en lugar de reaccionar impulsivamente. Nos permite observar la vida desde un espacio de equilibrio interno, donde las decisiones se toman desde la sabiduría y no desde la urgencia, donde las emociones se integran y no se reprimen, y donde la energía interna se conserva y se renueva de manera constante. Este silencio interior es un refugio que podemos cultivar en cualquier momento, al despertar, durante una caminata, mientras respiramos profundamente o incluso en medio del ruido cotidiano, si logramos crear un espacio de atención plena y presencia consciente. La práctica constante del silencio fortalece nuestra capacidad de escucha activa, no solo hacia nosotros mismos, sino hacia los demás, porque cuando aprendemos a escuchar en la quietud, nuestra atención deja de estar dispersa y se centra en la esencia de lo que se nos comunica, en el tono, en la intención y en la verdad de cada palabra y gesto, permitiéndonos establecer relaciones más auténticas y profundas. El silencio también nos conecta con la creatividad y la intuición, porque al liberar la mente del ruido constante, abrimos espacio para que surjan ideas originales, soluciones innovadoras y perspectivas diferentes que antes no eran perceptibles. En la quietud, descubrimos que nuestra capacidad de crear y transformar no depende de la actividad constante, sino de la claridad interna que cultivamos cuando nos damos permiso para detenernos y escuchar. Además, el silencio nos enseña a valorar la impermanencia y la sutileza de cada instante, porque nos permite percibir detalles que pasan desapercibidos cuando la mente está saturada de estímulos, el cambio de la luz, el ritmo de la respiración, la textura de un objeto, el susurro del viento o la vibración que surge y se disuelve. Al prestar atención consciente a estos detalles, desarrollamos sensibilidad, gratitud y presencia, y aprendemos que la vida se manifiesta en la suma de pequeños instantes que solo se perciben cuando nos detenemos. La conexión interior que surge del silencio también nos ayuda a discernir entre lo esencial y lo accesorio, porque al apartarnos del ruido externo, nuestra atención se centra en lo que verdaderamente importa, en nuestros valores, en nuestras pasiones y en nuestra capacidad de vivir de manera coherente con nuestra esencia. En este espacio, los juicios se suavizan, las expectativas disminuyen y la mente se abre a la aceptación profunda de lo que es, generando paz interior y claridad en la acción. Practicar el silencio de manera constante nos permite también integrar nuestra experiencia emocional, porque al observar nuestras emociones en la quietud, aprendemos a reconocerlas, comprender su origen y permitir que fluyan sin reprimirlas ni dejarnos arrastrar por ellas, fortaleciendo nuestra estabilidad interna y nuestra capacidad de responder con equilibrio ante la vida. Finalmente, el silencio y la conexión interior nos enseñan que la verdadera fuerza, claridad y plenitud surgen cuando aprendemos a detenernos, respirar, observar y sentir, creando un espacio interno que nos sostiene, nos nutre y nos guía hacia una vida más consciente, equilibrada y auténtica.
nos recuerdan que en la quietud se encuentra la energía regeneradora, la claridad mental, la sabiduría interna y la conexión con nuestra esencia, y que cada momento de silencio cultivado con intención nos acerca más a vivir plenamente, integrando mente, cuerpo y espíritu en una experiencia de totalidad y presencia profunda. Capítulo 16. La pausa que transforma. La pausa que transforma es el resultado de integrar conscientemente todos los aspectos del descanso, la respiración, la atención, la creatividad y la conexión interior que hemos explorado en los capítulos anteriores. No es simplemente detenerse, es un acto deliberado y profundo que nos permite reconstruir nuestra energía, reorganizar nuestra mente, equilibrar nuestras emociones y reconectar con nuestra esencia de manera integral, generando un efecto que se extiende a cada área de nuestra vida, desde la manera en que trabajamos y nos relacionamos hasta cómo sentimos, pensamos y nos movemos por el mundo. Esta pausa no ocurre de manera superficial ni automática, es un proceso de atención plena que nos invita a mirar hacia adentro con honestidad y compasión, a reconocer nuestras necesidades reales, a soltar lo que ya no nos sirve y a abrir espacio para lo que nos nutre, nos fortalece y nos conecta con nuestra autenticidad. La pausa que transforma nos recuerda que la vida no es un constante hacer sin pausa, sino un flujo de momentos conscientes en los que podemos detenernos, respirar, sentir y reflexionar, y que cada uno de estos momentos tiene el poder de reconfigurar nuestra percepción, nuestra energía y nuestra capacidad de acción. Al practicar esta pausa, descubrimos que el tiempo dedicado a detenernos no es tiempo perdido, sino tiempo invertido en nuestra vitalidad, nuestra claridad y nuestra capacidad de vivir con propósito. Cada pausa intencional actúa como un catalizador de transformación porque nos permite desconectarnos de la reactividad automática, de los hábitos inconscientes y de las expectativas externas que muchas veces nos alejan de lo que realmente valoramos. En la quietud de la pausa, la mente encuentra claridad, las emociones encuentran equilibrio y el cuerpo se libera de la tensión acumulada, creando un estado de coherencia interna que nos permite actuar desde la intención y no desde la reacción, desde la presencia y no desde la dispersión, desde la autenticidad y no desde la obligación o la programación externa. La pausa que transforma también nos conecta con el poder del presente. Al detenernos, dejamos de preocuparnos por el pasado y de anticipar el futuro de manera ansiosa, y en este espacio de atención plena descubrimos que la vida siempre ocurre en el ahora, que cada respiración, cada sensación y cada pensamiento son una oportunidad para reconectar con nuestra esencia y tomar decisiones conscientes que nos acerquen a la vida que queremos construir. En esta pausa observamos cómo nuestros pensamientos se despliegan, cómo nuestras emociones fluyen y cómo nuestro cuerpo responde, y aprendemos a no identificarnos de manera automática con cada estímulo, sino a elegir la manera en que queremos vivir, sentir y actuar. La pausa que transforma también actúa como un puente entre nuestro interior y nuestro entorno. Al reconectar con nuestra energía interna y nuestra claridad mental, nuestra manera de relacionarnos con los demás cambia. Aprendemos a escuchar de manera más profunda, a responder con empatía, a establecer límites saludables y a participar en la vida desde un lugar de presencia y autenticidad. Nuestras interacciones se vuelven más conscientes, más respetuosas y más constructivas, y nuestra influencia positiva se amplifica porque nuestra energía interna está alineada con nuestra intención y nuestro propósito. Además, esta pausa tiene un efecto profundo en nuestra creatividad y nuestra capacidad de innovación. Cuando dejamos que la mente se libere de la urgencia, del ruido externo y de la presión constante, abrimos espacio para que surjan ideas originales, soluciones inesperadas y perspectivas frescas que antes estaban ocultas por la saturación mental. Cada pausa se convierte así en un terreno fértil para la inspiración y la conexión con nuestra intuición, recordándonos que la verdadera creatividad surge del equilibrio entre acción y contemplación, entre esfuerzo y descanso, entre disciplina y apertura. La pausa que transforma también nos enseña a cuidar de nuestra energía física, porque el cuerpo y la mente están profundamente interconectados. Al integrar descanso profundo, respiración consciente y atención plena a las sensaciones físicas, regeneramos la fuerza vital, equilibramos nuestros sistemas internos y fortalecemos nuestra capacidad de sostenernos frente a los desafíos de la vida. Cada gesto de cuidado corporal, por pequeño que sea, se convierte en un aporte de energía que se acumula y potencia nuestra resiliencia, nuestra claridad y nuestro bienestar integral.
En el plano emocional, esta pausa nos permite procesar, integrar y transformar nuestras experiencias, liberando emociones acumuladas y cultivando estados internos de calma, aceptación y claridad. Aprendemos a observar nuestros sentimientos sin dejarnos arrastrar por ellos, a reconocer su función y su mensaje y a responder desde un lugar de equilibrio y conciencia, lo que fortalece nuestra inteligencia emocional y nuestra capacidad de vivir con autenticidad y plenitud. La pausa que transforma también es un acto de reconexión espiritual, porque nos recuerda que somos más que mente, cuerpo y emociones, somos seres conscientes capaces de percibir la vida en su totalidad, de conectarnos con algo más grande que nosotros y de encontrar significado y propósito en cada experiencia. En este espacio de silencio y presencia podemos acceder a una sabiduría interna profunda, a la intuición y al sentido de dirección que guía nuestra vida hacia lo que realmente valoramos y deseamos manifestar. Finalmente, la pausa que transforma es un recordatorio de que la vida no se construye únicamente a través de la acción, sino a través de la integración consciente de detenerse, respirar, sentir, observar y reconectar con nuestra esencia. Es un proceso que nos enseña que cada momento de atención plena, cada micropausa, cada respiración consciente, cada descanso profundo, cada pausa creativa y cada pausa emocional contribuyen a la regeneración integral de nuestro ser y a la transformación profunda de nuestra experiencia de vida. Al incorporar esta pausa en nuestra rutina diaria, no solo cultivamos bienestar, claridad y energía, sino que también abrimos la puerta a una vida más auténtica, equilibrada y significativa, en la que cada acción, pensamiento y emoción surgen de la conciencia, la intención y la conexión con lo que realmente importa. La pausa que transforma nos recuerda finalmente que nuestra capacidad de vivir plenamente no depende de la velocidad, la ocupación o la acumulación, sino de nuestra habilidad para detenernos, respirar, observar y reconectar, y que a través de este acto de presencia consciente, nuestra vida se vuelve un reflejo de nuestra esencia, un espacio de claridad, armonía y autenticidad, y un camino continuo de renovación, aprendizaje y transformación. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.